Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, agradecerles a todos los que se unen a nuestros vídeos, ven nuestro análisis cortitos, un solo tema. No queremos aburrirlos con lo que discutimos aquí y discutimos lo que nos parece, no lo que esté de moda ese día, sino lo que nos parece que es importante sobre lo que está pasando en Puerto Rico en términos políticos. Y como en este podcast le hemos dado atención a este tema, pues lo voy a traer para que le sigamos la pista a lo que está pasando con el asunto del estatus político de Puerto Rico, que no tiene que ver con los partidos políticos. Es la primera vez, me parece a mí, que una de las claves de lo que está pasando en cuanto a la discusión de estatus político de la isla es que los partidos políticos, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, han ido perdiendo el control y el monopolio que tenían de ese tema. Anteriormente solamente el liderato de los partidos discutía y hacía gestiones en los Estados Unidos sobre el tema del estatus. Lo otro estaba reservado a los grupos de lucha armada y otro tipo de iniciativas que obviamente siempre eran mal vistos por la opinión pública. Pero un grupo formado por puertorriqueños de la diáspora, por puertorriqueños en los Estados Unidos, que se llama Puertorriqueños Unidos en Acción, el PUA, del que ya hemos hablado aquí, le ha cursado una carta al presidente Donald Trump. Esto luego de que otro grupo hubiese estado intentando circular un borrador de orden ejecutiva en la Casa Blanca sobre una resolución de estatus político para Puerto Rico liderada por la Casa Blanca y por el presidente Donald Trump, dentro del frenesí de órdenes ejecutivas que han caracterizado el primer medio año de su administración. Esto después de la publicación en un medio londinense y luego en el resto de la opinión puertorriqueña de este grupo que anda visitando oficinas congresionales, repartiendo datos sobre cómo timonear a Puerto Rico hacia la independencia. Pues ahora este grupo que se llama el PUA está escribiéndole a Donald Trump para que el gobierno de los Estados Unidos asuma una posición sobre el estatus político de Puerto Rico en las audiencias públicas que va a celebrar el próximo lunes 16 de junio el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el famoso Comité de los 24. Ese comité que por más de 50 años ha discutido anualmente el tema de la libre determinación de Puerto Rico y el tema de la independencia de Puerto Rico. Algo que yo creo que es propio que discutamos es que a pesar de que técnicamente en el derecho internacional la libre determinación no necesariamente significa soberanía o independencia, de hecho las propias Naciones Unidas han aprobado lenguaje conducente a que si hay acuerdos entre gobiernos y pueblos para una cosa distinta a la independencia, eso se reconoce dentro del derecho de libre determinación de los pueblos. La realidad es que en el mundo, cuando se habla de libre determinación, se habla de soberanía y se habla de independencia, porque ese es el proceso para el cual se creó, entre otras cosas, las Naciones Unidas. Se crearon en 1945, casi al terminar la Segunda Guerra Mundial, como un mecanismo para dos cosas: garantizar la paz mundial, cosa que es relativo si lo han logrado o no, y segundo, encaminar la descolonización de los pueblos que entonces estaban sometidos a los poderes europeos, principalmente a Inglaterra y a Francia. Eh, y por eso el Comité de Descolonización en una época jugó un papel importante en las discusiones que llegaban a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con el caso de Puerto Rico, ha sido presentado por más de 50 años por el gobierno cubano, luego de la Revolución Cubana,
y por los grupos independentistas, principalmente disidentes del PIB, como fueron en el pasado el Partido Socialista Puertorriqueño y como es más recientemente el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, como ha sido el Frente Unión Soberanista, etcétera, ¿no? Pero a partir de que Pedro Rosselló dijo y decidió en su segundo intento de regresar a la política puertorriqueña como gobernador que había que crear una crisis internacional sobre el tema de Puerto Rico y lo enfocara como un asunto de derechos civiles, de ausencia de participación democrática, el movimiento anexionista, los que favorecen la integración de Puerto Rico como un Estado de la Unión, ha intentado ocupar los espacios del Comité de Descolonización y ha habido seguidores de la estadidad que han ido también allí a hacer sus ponencias y en algún momento, sobre todo en tiempos de Héctor Ferrer como presidente del Partido Popular, pues algunos grupos también populares o grupos asociados al Partido Popular, pero que defendían la soberanía del Estado Libre Asociado, iban también allí. La realidad es que quienes han sido consistentes son los independentistas y que cuando en Naciones Unidas se habla del caso de libre determinación de Puerto Rico, prácticamente todo el mundo entiende que se está hablando de la independencia de Puerto Rico. La única razón por la que esto no ha triunfado o no ha tenido éxito en Naciones Unidas es porque si bien la resolución se ha aprobado por 43 años consecutivos en el Comité de Descolonización, no llega a la Asamblea General. La resolución sobre Puerto Rico nunca llega a votarse en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque el gobierno de los Estados Unidos desde los años 50 del siglo pasado bloquea la discusión allí, amparándose en la resolución que en noviembre de 1953, un año después de la creación del Estado Libre Asociado, aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas, la famosa resolución 1548, Romanos 6, que, 748, perdón, Romanos 6, que determinó que el problema colonial de Puerto Rico había llegado a su fin y que el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico habían alcanzado un acuerdo que cumplía con las normas del proceso de libre determinación. Aquel fue un proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos entonces, por la administración Truman y por la administración Eisenhower. Y desde entonces el tema de Puerto Rico no se ha vuelto a abrir nunca más en la Asamblea General. Y amparada en esa resolución, Estados Unidos defiende internacionalmente que el caso de Puerto Rico es un caso interno, de política interna, con un pueblo con el que tienen un acuerdo y por lo tanto ha logrado bloquear en la Asamblea General de Naciones Unidas la posibilidad de que se apruebe esa resolución. Es decir, que no pasan del comité. Yo no creo que eso vaya a cambiar ahora, ni tampoco creo que Donald Trump y su administración vayan a intervenir en la discusión sobre Puerto Rico en Naciones Unidas. Para nada. Por dos razones. Primero, porque la administración de Donald Trump tiene el menor de los respetos por la Organización de Naciones Unidas y por sus organismos, y lo ha dicho públicamente, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia. Y en segundo lugar, porque si hay algo que quedó claro en la campaña política presidencial de 2024 es que a Donald Trump no le interesa el tema de Puerto Rico. Nunca lo tocó, no lo tocó como candidato, no lo tocó ni lo ha tocado como presidente, ni se ha expresado nadie de su administración sobre eso. Y Trump ni siquiera cortejó los votos puertorriqueños de los Estados Unidos en la campaña presidencial, prescindió de ellos. Cuando aquel comediante hizo su chiste sobre la isla flotante de basura llamada Puerto Rico, la campaña no hizo ninguna reacción. Aquello se tomó como una ofensa por parte de los grupos puertorriqueños en la diáspora. A Trump no le importó y no ocurrió nada. No los necesitó. La historia está ahí. Y algunos terminaron igual puertorriqueños votando por Trump.
Es decir, que no creo que eso en este momento en que Trump está inmerso en una problemática bélica prácticamente descontrolada luego de unos ataques el fin de semana entre Ucrania y Rusia, que está enfrascado en la guerra comercial de aranceles con China, que tiene el frente abierto de la lucha abiertamente, eh, básicamente suicida, me parece a mí, contra las universidades en los Estados Unidos, principalmente la más prestigiosa de todas esas universidades, que es la Universidad de Harvard. No creo que vaya a abrir el frente del tema de Puerto Rico, cuando a él lo que más le ha interesado en cosas de colonialismo es hablar de la posibilidad de que Estados Unidos anexe a Canadá, aunque sea un absurdo, o de que integre a sus territorios la isla de Groenlandia. Pero a mí lo que me parece que es más importante de esto es que quienes piden la acción de la administración Trump, republicana, conservadora a ultranza, que básicamente ni siquiera es el Partido Republicano, es MAGA, es el Make America Great Again, realmente, que se ha tragado al Partido Republicano, son puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos, son puertorriqueños que pagan impuestos en los Estados Unidos, son puertorriqueños que votan en los Estados Unidos y que utilizan la influencia que puedan tener para pedir la independencia de Puerto Rico. Y lo han hecho con mucha más efectividad que lo que lo han hecho los que piden la anexión. Y han tenido mucha más eh, difusión en los medios internacionales que los que puedan ir en las delegaciones extendidas a pedir estadidad al Congreso de los Estados Unidos, que no han logrado acciones legislativas concluyentes. Es decir, que no es solo haber perdido los partidos el monopolio, sino que la discusión del estatus futuro de Puerto Rico en los Estados Unidos comienza a ser controlada por independentistas puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos. Y eso eventualmente va a tener un efecto sobre el balance político de esa discusión. Seguimos mañana.